¿Me escucha bien? Videoconferencias a cargo de especialistas nacionales e internacionales que la SUNAT realiza como el objetivo de buscar la actualización jurídica tanto de sus colaboradores como el público en general. El tema que nos aborda es Sombras del Decreto Legislativo 1384, análisis y perspectivas desde la vereda de enfrente. Y está a cargo del doctor Juan Carlos Peralta Castellano, quien es notario de Lima, ex registrador de la propiedad de Lima, abogado y magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima, máster en Derecho Privado por la Panthéon-Sorbonne Université de París, diplomado en Derecho Comparado por la University College London, candidato a doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ex profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y miembro de la Escuela Peruana de Derecho Notarial y Registral. Doctor Peralta, bienvenido, lo escuchamos. Esta conferencia, en realidad los registros los siento prácticamente en mi casa porque he sido, como ustedes lo acaban de indicar, registrador de la propiedad entre el 95 al 99. Y lo que nos va a tener el día de hoy, el conversatorio que vamos a tener el día de hoy, va a ser justamente sobre el decreto legislativo 384 y está intitulado Las sombras, ¿no?, del mismo. La sombra del decreto legislativo 384 desde la vereda. Entonces obviamente va a ser una visión un poco crítica, pero al mismo tiempo histórica, y va a ser hecho con qué tan bien se han hecho, podríamos mejorarlas en el futuro. Como siempre, hay que ir un poco a la historia, y en esta situación vamos a proceder a iniciar el tema, ¿no? Y respecto a la convención. Todo se inicia con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que el año 2007 ya fue, luego de haberse terminado su borrador y haberse realizado el texto definitivo, en 2007 se puso a la firma por los países, por diferentes países, nosotros también lo suscribimos. Y lo importante es el artículo número 12. Los estados partes afirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Los estados partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Podría oponerse a eso. Obviamente, tienen el derecho a estar en absoluta igualdad de condiciones con el resto de actores sociales. El tema es que los países, los estados partes, firman esta convención uno tras otro. Algunos de ellos, como vamos a ver, cambian sus normas para adecuarlas a esta convención. Y 7 años después, el año 2014, se publica la Observación General número 1, que en realidad lo que hace es, pretextando orientaciones adicionales y pretextando que hay un malentendido general acerca del alcance de las obligaciones de los estados partes, es decir, los estados no han entendido lo que han firmado, realizan este cambio. Para que se cumpla el derecho a la capacidad jurídica deben reconocerse las dos facetas de esta. Es decir, cuando se referían a capacidad jurídica, en esta observación general indica que se refiere tanto a la capacidad de goce como a la capacidad de ejercicio. La mayoría de las naciones había entendido que se refería a la capacidad de goce y en todo caso la capacidad de ejercicio iba a buscar que pudiera de alguna manera ejercitarse en igualdad de condiciones. Pero llegan un poco más allá. La capacidad mental no es, como se presenta comúnmente, un fenómeno objetivo, científico y natural, sino que depende de los contextos sociales y políticos, al igual que las disciplinas, profesiones y prácticas que desempeñan un papel predominante en su evaluación. Es decir, con esta declaración de tipo político, hacen tabla rasa de 150 años de investigación respecto a las ciencias de la salud mental, la psicología, la psiquiatría, es decir, de un plumazo borran a Freud, borran a Jung, a Zizek, a Jasper, inclusive podríamos decir que hasta Jean Piaget lo borran. Todos los papers, todas las investigaciones respecto a la capacidad mental, pues prácticamente son dejadas de lado e indica que se refiere a una igual capacidad de goce y una igual capacidad de ejercicio. Capacidad jurídica en igualdad de condiciones, que es lo que dice la convención, vamos a ir
podríamos considerar que se refieren a igual capacidad jurídica. En aquel momento, esto no se dice mucho, los estados pidieron aclaraciones, pero cuando yo comparé los textos, me pareció un poco extraño y dije, pero nadie más lo ha visto y al final sí. Lo que ocurre es que acá hay una excelente investigación de Renata Vega y Renato Constantino, que fue publicada en la revista latinoamericana en Discapacidad, Sociedad y Derechos Humanos del año 2020, que se llama Building Blocks, o sea, un modelo para armar la regulación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Son dos investigadores de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Católica. Y ellos lo que dicen es lo siguiente. Llegan a la conclusión, los países no sabían lo que estaban firmando. Hay acá un cambio, había un cambio de regla de juego, una especie de interpretación auténtica, y al final llegó el momento de implementar. Nosotros empezamos la implementación de la convención del año 2007 con la Ley General de las Personas con Discapacidad del año 2012, y cada uno de los países empezó la implementación de esta convención a nivel local, dentro del marco de la convención. Y en cuanto a la observación general número 1, vamos a ver que no todos la van a considerar vinculante. En todo caso, o en último caso, la interpretan dentro de sus sistemas legales. Hay países que la han tomado, digamos, se podría decir, con pinzas, como vamos a ver en la parte del derecho comparado. Como vamos a proceder tal vez a realizar algunas críticas que se van a complementar con las que ya brillantemente expuso el doctor Juan Espinosa la semana pasada, quiero dejar en claro que, digamos, como decía Ricardo Palma, puesto en el burro aguantar los azotes, es decir, hay una norma que está vigente, tenemos que empezar a aplicarla y tenemos que empezar a aplicarla en la realidad, ¿no es cierto? Como notarios que somos, yo lo voy a ver más desde el punto de vista del derecho notarial. Apoyos, ajustes y salvaguardas. ¿Cómo ha sido esto en la realidad? Esto nos vamos a referir a los ajustes que se entiende como modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas requeridas para un caso particular. Es decir, cómo vamos a lograr que una persona que tiene algún tipo de discapacidad física o discapacidad de tipo intelectual pueda, digamos, acceder a la comprensión suficiente del acto que está por realizar y a partir del cual se van a generar derechos y obligaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, en un caso de una persona que tenía una vista muy corta y tenía esos anteojos muy, pero muy gruesos, de esos que se caen y rebotan 2 metros, ¿no? Entonces me dijo, doctor, yo quiero leer yo misma la escritura pública, no quiero que nadie me la lea, ni con los anteojos la voy a poder leer. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué es lo que dice? Bueno, vamos a hacer una escritura pública con una letra suficientemente grande para que la pueda leer. Y se hizo una escritura pública con letra Arial tamaño 18. Y en la parte final de la escritura se pone ajuste para facilitar la lectura de este instrumento. Al ser la compareciente, al tener la compareciente dificultades de visión, se hace una letra A18, ¿no? Arial tipo 18. Otro ajuste que hemos tenido que implementar, al menos yo en mi experiencia personal, ha sido la versión en castellano simple, ¿no? Y yo realmente acá el mayor de los respetos con las personas que escriben cuentos para niños o de alguna manera tratan de realizar literatura o comunicarse de una manera que la puedan entender hasta los públicos, digamos, más pequeños, ¿no? De menor edad. Porque no hay nada más difícil que escribir en fácil y sobre todo cuando se trata de documentos de tipo legal. Entonces acá puedo darles un ejemplo de un nombramiento de apoyo que realicé. Busqué la forma de redactarlo de tal manera que una persona que había sufrido un tipo de accidente cerebral y que tenía sus capacidades intelectuales limitadas pudiera entender. Miren, por ejemplo, la casa ubicada en tal lugar, inscrito en tal partida, actualmente es mía, de mi mamá y de mis hermanos. Necesito que mi esposa me va a vender mi parte de la casa. Confío en mi esposa. Quiero que también mi esposa lea en voz alta los documentos. Necesito que ella me ayude a entender y a que me entienda. Que me ayude a entender los documentos que voy a firmar. Voy a ir yo misma a firmar y yo decidiré, pero ella me ayudará. Sé que solo yo soy responsable de los documentos que firme.
Sé que al momento de vender ya no tendré mi parte de la casa, pero en cambio tendré el dinero que me pague. Quiero que mi parte me la entregue un cheque de gerencia a mi nombre. Claro, acá podrían decir, entiende lo que es cheque de gerencia, en este caso lo entendía, pero podría también hacerse una redacción aún más sencilla. Mi esposa me ayudará a ver que el cheque y el monto estén correctos. Sé que cuando firme y me entreguen el cheque ya no seré copropietario de la casa. Nunca antes he nombrado apoyo. Este nombramiento es por 8 meses. Esta es una forma más sencilla de entender. Obviamente el texto original, el texto legal estándar está incluido, es el texto principal. Los traductores de lenguaje de señas, inclusive gráficos y dibujos, pueden utilizarse para facilitar la comprensión en circunstancias especiales. Y en cuanto a las salvaguardas, que son medidas para garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona que recibe apoyo, prevenir el abuso y la influencia indebida. Bueno, ante la falta de medidas ex post, hay que hacer medidas ex ante, es decir, ya que no vamos a tener muchos elementos para poder defendernos del abuso y la influencia indebida una vez que se hayan sufrido, entonces hay que evitar que ocurra. Si alguien está buscando una tesis, un tema de tesis muy interesante y nuevo, tal vez una tesis sobre la salvaguarda sería muy, muy interesante, porque prácticamente hay un tipo de salvaguarda por cada caso particular. En este caso, la persona indica que va a estar presente en el acto de transferencia. Yo voy a estar. Mi apoyo designado me asistirá explicándome el acto a realizar, responderá mis preguntas y eventualmente me aconsejará. Mi apoyo permitirá que yo libremente exprese mi voluntad. ¿Qué quiere decir eso? ¿A quién van a preguntar? A mí me van a preguntar. Eventualmente me asistirá al expresar mi manifestación de voluntad y la interpretación de mi manifestación de voluntad frente a terceros y al notario. Yo seré exclusivamente responsable. Mi apoyo realizará una segunda lectura. Es decir, no es obligatorio una segunda lectura, pero acá la está disponiendo, ¿no? Me van a leer 2 veces, el notario y mi apoyo. Se emitirá y entregará un cheque a mi nombre correspondiente al monto. Mi apoyo verificará que el monto del cheque a mi nombre sea el correcto. Y aquí viene la principal. El notario ante quien se eleve la escritura pública de transferencia certificará en esta el cumplimiento de las salvaguardas expresadas en los puntos A a F. Está diciendo, señor notario, usted en la escritura pública va a certificar que de A a F se cumplieron. Podría, por ejemplo, también poner el precio de venta mínimo, aunque en este caso ya estaba determinado, podría haber puesto el nombre de la persona a la quien se va quien va a adquirir el inmueble, si quiere dirigirlo más, lo que se llama las cláusulas sublices muchas veces, ¿no? Las cláusulas por las cuales no se pueden cambiar. Y yo he visto inclusive literatura que trata sobre este tema y considera inclusive que las salvaguardas son paternalistas, ¿no? Tienen un rol paternalista. Bueno, ¿cuál es el problema? Es decir, vamos a hablar un poquito sobre la terminología que ha sido prácticamente baneada, prohibida por la literatura que apoya estas normas, y consideran que el paternalismo es una mala palabra. Y vamos a ver que no lo es, porque hay momentos en los cuales efectivamente la ley tiene que iniciar su labor de protección. Y por último, respecto a la aplicación, el tema de la voluntad. A falta de otras, creo que más práctico, más que hacer una exposición de definiciones, es indicar en lo que todo el mundo está de acuerdo. Una manifestación debe ser libre, seria y consistente. Libre porque tiene que estar, evidentemente, no puede haber ninguna coacción, ningún engaño. La persona tiene que actuar con voluntad, tiene que ser seria, significa que la persona está entendiendo perfectamente que se está obligando y que así como va a adquirir derechos, también va a adquirir obligaciones que va a tener que cumplir, que sabe cuáles son las consecuencias de esto y que no se trata de una broma, que no se trata de un juego. Y por último, que sea consistente, es decir, no que en la mañana piense que sí lo va a hacer, al mediodía que no, y vuelva a cambiar de opinión en la tarde. Ahora, esto es lo más importante. Desde el punto de vista del notario, esto vale para todos. Persona con discapacidad o no persona con discapacidad, sea alguien que tenga algún tipo de discapacidad de tipo física o que tenga alguna discapacidad de tipo intelectual o personas que tengan su intelecto completamente intacto. Más de una vez, estoy seguro que los colegas que eventualmente estén viendo esto coincidirán conmigo, hemos tenido que desalojar una sala, hemos sentido la presión que se está ejerciendo contra uno de los comparecientes. Hemos dicho, bueno, por favor todos salgan, yo me quedo con el compareciente solo. Varias veces hemos tenido que
entre comillas, detener un poco a la persona que dice, doctor, quiero firmar, no tengo tiempo que perder. Y le dijo, siéntese, cálmese, yo le voy a explicar, ¿no? Y una vez, inclusive, alguien que me decía, quiero firmar, doctor, soy una persona muy ocupada, quiero firmar. Era la época de las personas que tenían como 5 celulares en el cinto, ¿no? Lo hago sentar y cuando le explico, se queda, un momento, eso no es lo que mis hermanos me habían dicho. Se levantó y se fue, y no firmó. Pero prácticamente yo lo protegí de su propia irresponsabilidad. Y tiene que ser consistente, porque una vez yo entrevisté a una persona para un testamento totalmente consciente, aparentemente con todas sus facultades intactas, y me dijo, doctor, yo quiero hacer A. Perfecto. 2 días después me pide una nueva cita. He hablado con mi primo y mejor voy a hacer B. Perfecto. A la tercera vez me pide una tercera cita. Y me dice, doctor, he hablado con mi tía o la entrenada, no sé quién, y D. Voy a hacer C, perdón, voy a hacer C. Y a la cuarta vez me solicita una nueva cita en un lapso de 3 semanas para, para ir dándole forma a su testamento, me viene con D. Entonces yo tuve que ser sincero con él y directo. Le dije, señor, lo importante es que la voluntad de una persona sea consistente. Es decir, yo tengo que ver que usted está en capacidad de celebrar este acto. Si usted ha cambiado 4 veces de opinión en un lapso tan pequeño y probablemente a la siguiente me va a decir que habló con Y y que va a ser una tercera vez, yo voy a tener motivos para revisar un poco mi opinión respecto a su capacidad. Así que, por favor, no voy a tomar en cuenta lo que me ha dicho, piense bien lo que va a hacer y no volvemos a reunir. Me entendió perfectamente y nunca más volvió. Pero en todo caso, esa es la labor nuestra. Y acá hay un tema muy importante, es decir, si no hay una voluntad, no hay un acto jurídico, y esto va inclusive por encima de cualquier otra norma que quiere decir lo contrario, y eso lo vamos a ver en un rato más. Y se habla tanto de capacidad jurídica, que es la terminología de la convención, que se está olvidando los términos voluntad, hemos cambiado el sistema civil, que antes estaba basado en el discernimiento, por otro sobre el que hablaremos tangencialmente, porque ya el doctor Espinosa lo ha cubierto prácticamente en su totalidad la semana pasada. Y no hay suficientes elementos que puedan proteger a la persona contra la manipulación, el abuso, la influencia indebida. Eso lo vamos a ver en un rato. Ahora, yo como viajero impenitente siempre he pensado que para que uno no le vendan gato por liebre, pues la mejor es viajar. Me dicen que hay un paraíso sobre la tierra en tal lugar. Bueno, ve y ve si es verdad. Me han dicho que en tal lugar las cosas ocurren así. Bueno, viaja y tú mismo míralo, ¿no? Tú mismo compruébalo. Y el derecho a comparar es una forma de viajar y de asegurarnos cómo las cosas, cómo otros países han resuelto este tipo de problemas. Y yo no me voy a referir a repúblicas bananeras ni a países, digamos, que tengan un nivel en cuanto a sus instituciones dudoso. Todos los países que vamos a ver en este momento son países considerados líderes en los derechos de las personas con discapacidad, son líderes en lo que es bienestar y salud, son países modelo, y que lo que hicieron y cómo defendieron lo que hicieron fue a partir de estadísticas, fue a partir de casos prácticos, fue a partir de informes muy bien elaborados. ¿Cómo ocurre, por ejemplo, en el Common Law? En el Common Law, el tema de la capacidad es, como casi todo en el Common Law, con un tema muy general, muy sencillo y que va a ser defendido a rajatabla por su excelente y prestigioso sistema judicial. Todos son capaces a menos que se demuestre lo contrario. Eso es todo lo que dice. Y todo contrato es válido salvo que la persona sea incapaz de entender la naturaleza de la transacción y 2, que la otra parte lo sepa. En ese caso el contrato es voidable, o sea, anular. ¿No? Ahí están los 2 casos principales. Harvey versus O'Connor es una persona que aparentemente no tenía la capacidad y se prueba en el juicio, pero lo que no se pudo probar en el juicio era que el otro lo supiera. Aparentemente no, la discapacidad no llamó la atención de la otra persona, o llamando la atención de la otra persona, y otra ha dicho, sí, pues podía entender. ¿No? A mí me dio la impresión que podía perfectamente entender.
Entonces, el llamado conservatorship o el guardianship, es decir, los curadores de allá, los guardians los llaman, en algunos estados de la Unión Americana lo llaman protector, es nombrado por el juez y solamente para discapacidades graves o significativas o para desórdenes mentales graves. Esa es una palabra en general que se utiliza por una situación tipo y cada juez la aplica en su caso, en el caso específico. Y el Comité de Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU le dirige una carta crítica y un informe negativo al Reino Unido y Gran Bretaña, a Irlanda del Norte, diciendo que su legislación es patronizing and offensive, o sea, es paternalista y ofensiva, porque todavía existe el guardianship. Y la respuesta del gobierno de Theresa May, en esa época primera ministra del Reino Unido, fue todavía más dura que la crítica. Prácticamente les dijeron, bueno, no se entrometan, nuestros jueces deciden, el tema del guardianship es mínimo, es por excepción, es perfectamente manejado por los jueces y acá y nosotros no tenemos ningún exceso con este problema. Entonces, el Common Law ha definido su guardianship y la Unión Americana no piensa eliminarlo. En Alemania, miren, Alemania, que es un país líder en la lucha por la autonomía de las personas con discapacidad, y eso tiene que ver con que la Alemania de posguerra se ha sentido que tenía una deuda pendiente por, no tengo que referir aquí lo que los nazis pensaron al respecto, ¿no? Respecto a las personas con discapacidad. Alemania se sintió que tenía una deuda que cumplir y es uno de los países que más han respetado y han buscado a lo largo de a través de su sistema educativo y a través de su sistema social el desarrollo de personas con discapacidad. Y a pesar de eso, existe lo que se llama el Rechtliche Betreuung, que es el curador, que es judicial, previa evaluación psiquiátrica, o sea, no niegan la salud, la ciencia de la salud mental. Especifican que solo mientras sea necesario y si la persona manifiesta su voluntad de no querer un curador, pues en principio no se le va a imponer uno. Es indispensable tomar en cuenta, esa es la palabra que ellos usan, tomar en cuenta, o sea, no seguir obligatoriamente, pero es obligatorio tomar en cuenta. Si van a tomar una decisión, tiene que estar en la ecuación, en la motivación, cuáles son los deseos de la persona con discapacidad y si por excepción no se siguen o no se siguen totalmente, ¿por qué no se han seguido totalmente? Se obliga al juez a motivar. Ahora, si es una representación, pero siempre la persona con discapacidad tiene que ser consultada. Solo si implica daño sus deseos no se cumplen. Los poderes y las directivas, o sea, lo que llaman el Vorsorgevollmacht, siguen teniendo valor. Nuevamente, el comité le reclamó a Alemania de que esto era paternalista, que no debería haber curatela. Y Alemania defendió a su Rechtliche Betreuung. La curatela no es contraria a la convención. Ellos se basan en la convención y no toman muy en cuenta la observación general número 1. Porque nuestra curatela tiene como fin la autodeterminación. Toda decisión judicial está motivada y se basa en la ley con condiciones restringidas. Si el juez tiene que ir a la casa de la persona con discapacidad o tiene que ir a su cama en el hospital junto con los demás abogados, lo va a hacer. Y le envían al comité una serie de estadísticas e informes indicando de por qué la curatela era necesaria desde el punto de vista en Alemania en determinados casos y cómo esta es conducida con total respeto por los derechos de las personas. Francia cambia su ley en 2007, justo es decir, firman la convención y cambian el Código Civil, la ley 2007-308, o sea, antes de la opción general número 1. Y alteración médicamente constatada de facultades mentales físicas que impiden la expresión de voluntad, ¿no? Y tienen dos instituciones principalmente, la Sauvegarde de Justice, que es de 1 año con actos determinados, y la Curatela es de máximo 5 años renovables y se anota en el acta de nacimiento. Igualmente la curatela no es contraria a la convención, es decir, en esta situación también hubo un reclamo por parte del comité y Francia defendió su curatela, la defendió indicando que
no es contraria a la convención porque es una excepción y no una regla. Italia en el 2004 tiene su administrador, administratore di sostegno, pero es judicial por el juez tutelar. También disminución física o psíquica que está en imposibilidad parcial o temporal de proveer a sus propios intereses. Diferente interdicción o inhabilitación y se conserva la capacidad de ejercicio en todo lo no vinculado a esta orden judicial. Es decir, lo que el juez no diga que se vaya a hacer, que el administrador de sostegno debe hacer, la persona con discapacidad puede realizar directamente estos actos. Y nuevamente, recibiendo las críticas del comité, Italia defiende su curatela y su inhabilitación, indicando que no son contrarias a la convención. Suecia, lo mismo. Ellos tienen su guardián, que en circunstancias, digamos, extremas, llega a ser algo así como el contador, representante legal y miembro de la familia, nombrado por un juez de distrito, si dispone, y esa es una regla muy general, que ya cada juez lo determinará, incapaz de atender sus propios asuntos. Y siempre se basa en un informe médico, ¿no? El foco es la independencia de la persona con discapacidad en los actos de la vida cotidiana. Ante la crítica del comité, Suecia se comprometió a limitar el forvaltare, o sea, el curador representante y el que prácticamente representa a la persona con discapacidad, a limitarla entre todo, pero no lo ha eliminado. También existen los asistentes en toma de decisiones, igualmente judiciales, que es el Codman. Y al asistido lo llaman el Hubudman o el cliente. Muy bien. Entonces, con todo esto, es decir, luego de haber visto la historia, luego de haber visto cómo lo aplicamos y luego de haber visto cómo otros países han resuelto este problema, basándose más en la convención que en la observación general número 1, vamos a hablar sobre las sombras del 1384. Y las preguntas que nos hacemos y que vamos a tratar de responder en lo que sigue es, ¿era necesario hacer tabla rasa del modelo anterior? Es decir, borrar curatela, 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 es decir, como utilizar el buscador del Word e ir eliminando todos los artículos que tenían la palabra curatela. Curatela, paternalismo, ¿son realmente malas palabras? Es decir, ¿es malo que una norma sea paternalista? Porque acabamos de decir que los notarios en realidad siempre buscamos que la persona entienda, más allá de si tenga alguna discapacidad o no, entienda y realmente tenga una manifestación de voluntad libre, seria y consistente. Eso lo hacemos con todo. El modelo social tiene necesariamente que anular los otros, como el modelo de representación necesariamente tiene que desaparecer, y también la interpretación armoniosa de la legislación local frente a las normas de la convención. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad debe necesariamente someter en todos sus aspectos al derecho civil local. El modelo de sustitución, que es poco menos que palabra prohibida, implica 3 aristas. Primero, que se despoja una persona de su capacidad jurídica, en la capacidad de ejercicio prácticamente, porque la capacidad de goce siempre la va a tener. Un tercero, aún sin su voluntad, es decir, sin la voluntad de la persona con discapacidad, puede nombrar a un sustituto que va a tomar decisiones por él. Y yo recuerdo el informe del Reino Unido que le dice, ese tercero al que usted se refiere es un juez de su majestad. No es cualquier persona, es alguien que está preparado para... yo sé que acá hemos tenido problemas, yo sé que hemos tenido problemas, y yo también voy a contar una situación de una persona que bajo ninguna circunstancia debería haber estado en curatela y lo estaba. Ya vamos a ver el tema. La decisión de este sustituto se basa en el interés superior y no en su voluntad y preferencia. Entonces, la primera interpretación que tuvieron los estados es que, bueno, se tienen que cumplir las 3. 1, 2, 3. Si se cumplen las 3, entonces estamos ante un modelo de sustitución que de alguna manera va contra la comisión y debemos ver cómo lo podemos adecuar. Los documentos posteriores del comité determinaron que era una O, es decir, que se cumpla una o la 2 o la 3, estamos ante un modelo de sustitución que debe ser
eliminado, que debe ser cambiado de la legislación local. Pero el O es algo demasiado amplio, prácticamente elimina la sustitución y representación en todas sus formas, y es negar la realidad, es decir, desproteger a personas con discapacidad severa, como el autismo no verbal. La curatela, ¿cuestiona la autonomía? Bueno, sí, claro que cuestiona la autonomía de la persona que está bajo curatela, pero eso tiene que hacerse como excepción. Es cierto, acá se aplicó prácticamente a diestra y siniestra. El tema era hallar el justo medio y que los jueces vayan encarando los temas de curatela únicamente a quien realmente necesitaba el modelo de representación. No hay alternativa, no hay otra manera de decirlo. La ley nos protege a todos, con discapacidad o no. Nosotros a veces abusan de nuestra buena fe y de alguna manera nosotros tenemos una forma de actuar dentro de la norma porque la ley nos protege, igualito. O sea, tiene que haber un tipo de protección. Pero nosotros somos abogados y en particular, en el caso mío, somos notarios, ustedes están en la noble función social. Hay un estándar mínimo para la manifestación de voluntad cuando se trata de actos jurídicos con implicación legal y es un consentimiento informado. O sea, yo tengo que saber realmente en qué me estoy metiendo. Realmente tengo yo que tener una idea de cuáles son las consecuencias del acto que voy a realizar. Entonces, no hay más alternativa que reconocer las distintas graduaciones. Hay personas que pueden actuar aún teniendo discapacidad. Hay personas que pueden nombrar apoyo por sí mismas, pero no pueden firmar un acto jurídico por sí mismas, sino que van a necesitar el apoyo. Pero el problema es que el apoyo es voluntario. Y hay situaciones en las cuales no va a haber más alternativa más que haya una sustitución obligatoria. Ahora vamos a ver un poco, para terminar, los vacíos de la ley, pero más desde el punto de vista de la experiencia personal. El apoyo en caso de no poder manifestar voluntad es un curador. Muchos van a decir, pero no, es un apoyo porque se está basando en la voluntad o en los deseos de la persona o en algún tipo de voluntad pasada y se respetan los derechos de la persona. No hay una decisión mano militar y tomada por el apoyo. Bueno, pero la curatela, como hemos visto en otros países, toma bastante en cuenta la voluntad o los deseos de la persona con discapacidad. En realidad, si hay una representación, porque alguien va a tener que evaluar eso en circunstancias muy específicas. El tema del apoyo con o sin representación. Este tema no lo he visto en ningún lado, prácticamente solo aquí. Y yo veo bastante peligroso un apoyo con representación, personalmente, es decir, una persona con discapacidad comparece y prácticamente va a dejar todos sus bienes, todo su patrimonio en las manos de un representante, ¿no? En manos de esta persona. Conversando con colegas, pues sería algo muy, muy álgido el recibir a un representante en estas circunstancias, ¿no? Y redactamos con el doctor Juan Espinosa un artículo apoyando la inicial interpretación del tribunal registral en el cual el apoyo, como debe ser, se tiene que inscribir en el registro personal, pero si había representación le correspondía el registro de mandatos y poderes por la naturaleza totalmente disímil de ambas, es decir, independiente, mejor dicho. Es decir, un apoyo simplemente se encarga de interpretar la voluntad, de facilitar la comprensión, de facilitar que la persona pueda exponer su manifestación de voluntad. Pero el representante es alguien que ya no tiene a la persona con discapacidad al lado y toma por más que haya una solicitud, que haya una manifestación de voluntad tomada por la persona con discapacidad con anterioridad, pues va a estar solo y va a manifestar a nombre de la persona con discapacidad estando facultado para ello. Entonces sí consideramos que por esta diferente naturaleza tenía que haber dos inscripciones en dos registros que cada uno respetaba su propia naturaleza y cada una de estas investiduras. Bueno, el poder lo es y el apoyo es alguien que justamente va a hacer una labor de asistencia.
Hubo después un cambio al respecto. Bueno, es una situación que podía ocurrir, pero con la que personalmente no estoy de acuerdo. Y no he visto tampoco elementos. Yo creo que esto en todo caso ha debido pensar la norma, ¿no? Ha debido pensar la norma. No hemos debido tratar de responder ese tipo de situaciones, digamos, en el ámbito de la jurisprudencia administrativa. El tema de las nulidades es todo un problema, porque el artículo 219, inciso 2, fue derogado. Entonces, la primera impresión diría, bueno, ya no es nulo el acto del incapaz absoluto, por lo tanto, si existe algún tipo de duda respecto a la capacidad de la persona, pues ya no se podría anular el acto. El problema es que el inciso 1 sigue vigente, y el inciso 1 habla sobre la falta de manifestación de voluntad, que antes solamente se consideraba cuando la persona está en un estado hipnótico, ya que está en el inciso 2, decían, bueno, entonces el inciso 1 es cuando la persona está en un estado hipnótico, cuando la persona está temporalmente incapacitada, o cuando una persona ejerce un poder cuando el poderante ya ha muerto. Entonces ya no está investido y no hay manifestación de voluntad. Pero ahora lo que podría ocurrir en el futuro, utilizando una tal es que alguien diga, bueno, si estoy dudando de la capacidad de esta persona, voy a impugnar esto judicialmente y voy a decir, bueno, si logro demostrar que la persona no tenía capacidad para entender lo que estaba afirmando y eso lo puedo probar en proceso, entonces me puedo ir por el inciso 1, no hay manifestación de voluntad. O sea, este problema podría existir en el futuro. Y este también es un tema de los testamentos, ¿no? Es decir, yo tuve un caso poco, y me acuerdo que se lo refería a un colega y me dijo, a mí me pasó lo mismo. Les voy a contar el mío. Una persona enferma de COVID, lamentablemente ya estaba, me contactaron, pero ya la persona prácticamente no tenía posibilidades ya para dictar testamento, pero dentro de sus enormes limitaciones estaba preocupado por su hijo mayor discapacitado y la mamá ya había muerto. Entonces, al momento de morir él, algo que iba a ocurrir en días, el chico se iba a quedar solo, o sea, iba a quedar huérfano. Y yo creo que puede haber mayor motivo de congoja para un padre. Y decía, pero ¿qué se puede hacer? Quiero nombrarle un curador, no puede nombrar un curador, eso ya no se puede hacer, ya se ha derogado. Para la ley, esta persona ya es totalmente y plenamente capaz, ¿no? Podrá nombrar él mismo su propio apoyo. Esta persona, pero él no puede. O sea, ¿cómo le van a pedir algo que no puede hacer? Es las palabras de un padre que se está yendo. Hay colegas que, conversando, ¿no? Consideran que ya se podía estirar la norma y decir, bueno, se puede nombrar un apoyo por parlamento, pero el apoyo lo nombra uno mismo o lo nombra una persona con discapacidad o lo nombra un juez. Pero qué situación tan desgastante, qué situación límite es esta, ¿no? ¿Cómo lo protejo? Y obviamente si nos vamos a la terminología, sobre todo de la observación general número, dice proteger a quién, no tienes que proteger a nadie, él ya se puede valer por sí mismo. ¿Por qué se elimina la participación médica? Los demás países no, la han protegido. Aquí prácticamente solamente en el caso de las personas que no pueden manifestar voluntad o cuando alguien lo quiere, en el caso de la curatela que todavía sobrevive, ¿no? Actualmente puede haber esta situación, el ebrio habitual, el toxicómano, que puede haber un peritaje que determine esta enfermedad, pero justamente yo quiero detenerme en algo muy interesante que dice el doctor Zárate del Pino en su libro que acaba de salir en prensa, que es sobre derecho a familia, y la crítica de él que yo comparto es cómo dejan la curatela para el ebrio habitual, el toxicómano, el ludópata, es decir, personas que obviamente tienen una enfermedad y esa enfermedad puede destruir su patrimonio, pero bueno, están menos indefensas, ¿no? Son menos vulnerables, inclusive, que personas con discapacidades cognitivas severas. O sea, eh, comparemos a uno con otro y creo que uno se puede defender solo por la vía mejor que el otro. Entonces, eso también habría que ver. El tema de los poderes es otro tema muy interesante porque el artículo 1801 del Código Civil
se refería a la caducidad del poder cuando la persona o fallecía o era declarada interdicto y demás. Pero eso ya obviamente no se aplica. Técnicamente, cuando una persona manifiesta su discapacidad, considera que debe nombrar apoyo y nombra apoyo, y ese apoyo no es el apoderado, entonces, ¿cómo queda este poder? Técnicamente, el poder sí, no, pero ya administrativamente hay razones que indican que el poder en realidad debería ser caduco. Esto debería haber sido pensado, inclusive yo me acuerdo que apenas salió la norma, conversé con una apreciada colega que conoce bastante el tema de la conferencia que ambos íbamos a dictar, cada uno un tema diferente, y yo le pregunté, ¿cómo lo pueden? ¿No? Y esto no teníamos respuesta, ¿no? Ahora, otro tema. La paternidad te ilumina y te convierte en capaz, es decir, una persona, un adolescente de 14 años, por el hecho de tener relaciones sexuales muy temprano y por el hecho de ejercer capacidad ejercer la paternidad, es decir, o un chico que embaraza a una chica o una chica que sale embarazada, ¿por qué razón habría de darles por esta sola situación una capacidad plena? Hay una frase que me gusta decir, cuando hay una norma que va a tener efectos nefastos, los abogados se enteran de ella más o menos como al año, cuando sus clientes empiezan a llegar diciendo, me ha pasado esto, ¿no? Hay un... Los jueces se enteran a los 3 años, cuando los conflictos no se resuelven y empiezan a llegar a los despachos judiciales. Los notarios nos enteramos al día siguiente, prácticamente al día siguiente. Un apreciado colega tuvo a una chica de 14 años con el acta de nacimiento de su hijo, queriendo vender un inmueble, el inmueble que sus padres le habían dado por anticipo de legítimo. Se comunicó, bueno, se comunicaron los colegios, dicen, pero ¿qué hago? La tengo acá abajo y quiere vender un inmueble, el inmueble que sus padres le han dado por anticipo de legítimo. ¿Qué posibilidades? Bueno, duda de su capacidad. Se podrá pedir un certificado médico, psiquiatra, que obviamente jamás lo va a obtener, de que esta persona está capacitada. No, ya están negando la posibilidad de obtener un certificado psiquiátrico porque están negando la ciencia. O sea, sin ninguna base científica, están negando la existencia de la psicología y de la medicina psiquiátrica, de la medicina de la salud mental. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Al final se pudo salir por un tecnicismo. Es decir, la ley del notariado ordena que tengamos que identificar biométricamente a la persona, al compareciente. Y como el compareciente era menor de edad, no podíamos identificarlo biométricamente porque sus datos todavía son confidenciales. Pero el problema es que después después llegó el momento de preguntarle a la RENIEC cómo ocurriría en el caso de las personas de 14 años a más que ejercen la paternidad. Se les tiene que dar el DNI azul y ya sus datos tienen que liberarse para que se les pueda identificar biométricamente. Y un colega me refiere que cuando hizo esa pregunta inocente, René prácticamente se armó un bolondrón. Dijeron, ¿qué? No, una persona de 14 años. Sí, sí, no, bueno, aquí está la norma, ¿no? Yo solamente quiero saber cómo lo aplican ustedes. No, no tenían idea. Y se escandalizaron. Bueno, la palabra que profesionales de la psicología, que a quienes consulté antes de dar esta exposición me dieron la palabra fue aberración. Como es que una persona de 14 años tiene todavía varios cambios en el cerebro, no hay realmente un pensamiento crítico totalmente desarrollado y sus decisiones son más de tipo emocional. Pero ya ven, o sea, se genera este tipo de situaciones. ¿Qué hacemos con las curatelas actuales? La ley debió pensar en eso. El Poder Judicial tuvo que resolver el problema con una resolución administrativa, o sea que, bueno, como la curatela de la persona con discapacidad había sido ordenada judicialmente se tenía que levantar, pero la misma persona con discapacidad podía pedirlo. Si estuvieras inscrito, la persona mantenía su discapacidad. Creo que para mantener un poco de orden, esto era necesario. Las salvaguardas son para evitar la manipulación, abuso o influencia indebida y realmente tiene que ser un control ex ante porque un control ex post prácticamente es imposible.
si bien se puede revisar judicialmente, no se invalide el acto jurídico, y también la posibilidad de evidenciar voluntades pasadas podría dar la posibilidad de un matrimonio en coma, que es el artículo 241, inciso 2. El único matrimonio en coma que yo he visto ha sido en Black Mirror, temporada 3, episodio 4, San Junípero. Les recomiendo que lo vean, es muy bueno, pero en el mundo real realmente me parece que, además en esta escena la señora tenía un aditamento en el cerebro que le permitía manifestar su voluntad a pesar de estar en coma. En fin, las conclusiones. Bueno, obviamente, si nosotros aprobáramos una ley que derogara la ley de la gravedad, las cosas no saldrían flotando por ahí. Y contra lo que creen algunos socialistas, una ley tampoco puede voltear las reglas del mercado, ¿no? Las leyes del mercado se mantienen tal cual. Entonces la realidad no cambia por ley. Algo que yo sí me preocupé en averiguar a los profesionales mentales. Los parámetros psicológicos y psiquiátricos han cambiado con la convención, han cambiado, la han repensado con la observación general número 1, y me miraron así diciendo, no, los parámetros son los mismos. O sea, yo le pregunté, vamos a ver, tienes una persona en 1985, la examinas para determinar, porque un juez te ha pedido que determines eso, ¿puede firmar o no? O sea, esta persona es capacitada para firmar contratos o no está. Y la respuesta es no. Ya, esa misma persona, bueno, otra persona, pero con exactamente las mismas características, que en la realidad es imposible, pero vamos para efecto del ejercicio. ¿A mí llegarías a la misma conclusión? Sí, la ciencia no cambia, el diagnóstico clínico no cambia. Entonces igual, con 384, con convención, con observación general número 1, si se realiza un contrato notarialmente y se pone en duda la capacidad de esta persona, pues eso se va a ventilar judicialmente con exactamente las mismas reglas antes del 384. Es decir, va a haber una pericia, va a haber un perito psiquiátrico, va a haber opiniones médicas, esas opiniones médicas van a determinarse y el resultado va a ser prácticamente el mismo. Entonces, ¿qué es lo que pienso? Creo que se tiene que dar un justo medio. El sistema de apoyos, perfecto, nadie puede oponerse a eso, me parece que es un gran avance y va a llevar con el tiempo una mayor autonomía. Estos investigadores inclusive indican que las normas respecto a que buscan la autonomía de las personas con discapacidad han tenido un mayor éxito. Hay países en los cuales que van más por su sistema educativo facilita la autonomía de las personas con discapacidad. Ellos consideran que para que esto pueda implementarse totalmente se va a requerir de una generación. Pero es un avance. Pero el paternalismo y la curatela no son malas palabras. Se tiene que dar un justo medio. La curatela, si no les gusta el nombre, lo cambiamos por otro. Tiene que tener necesariamente su espacio para el tema de la protección, que tampoco es una mala palabra. Inclusive terminan su frase diciendo paternalismo no peyorativo, es decir, un paternalismo bien entendido, ¿no? Al final, como les digo, la ley nos protege a todos. Y por último, terminar con el famoso maniqueísmo de que quienes apoyan el 384 a pie juntillas son, digamos, la Liga de la Justicia, y los que criticamos pues somos buenos que como Thanos, ¿no? Tampoco es así, todos estamos exactamente en el mismo bando. Todos buscamos la igualdad de derechos, todos buscamos la igualdad de oportunidades y todos buscamos que todas las personas puedan igualmente desarrollarse al máximo de sus posibilidades y deseos. Agradezco a las siguientes personas que van a aparecer ahí por sus importantes aportes a esta exposición y les agradezco muchísimo por la atención dispensada. Muchas gracias. Agradecemos al doctor por su exposición. Ahora vamos a dar pase al bloque de preguntas. Para ello, cedo la palabra a la doctora Carla Vargas Bertis, abogada de la Subdirección de Capacitación Registral de la Dirección Técnica Registral de la SUNAR, quien dará lectura a las preguntas. Doctora Vargas, le escuchamos. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por su interesante exposición. A continuación voy a dar lectura a las preguntas.
¿Considera usted que debería ponerse un límite a las facultades de representación, puesto que en la práctica, cuando una persona nombra a su apoyo y le otorga dichas facultades, estas son tan amplias que pueden confundirse con el otorgamiento de un poder? De todas maneras, siendo un poder, tiene que haber un mayor control y un control de protección. Ayuda, bueno, las salvaguardas pueden ayudar bastante para reducir el riesgo de un abuso del poder por parte de la persona. Yo creo que un poder amplio, general y total no debería ser aceptado en el caso de las personas con discapacidad. Es decir, un poder vender cualquier tipo de bien inmueble, yo creo que no, tiene que haber unas limitaciones. Y repito lo que dije en mi exposición. Si alguno de ustedes está interesado tiene interés en el derecho de las personas y quiere una tesis que pueda hacer historia, pues estudie el tema de la salvaguarda. Aplicando salvaguardas de manera responsable y con la ayuda del notario, que sin duda los va a apoyar en eso, van a poder evitar, ¿no?, justamente el abuso del poder. Ahora, a mí nunca me gustó el tema de que el apoyo perfecto, nadie puede estar en contra de eso. Que el apoyo tenga poder para representar a la persona con discapacidad sin que éste esté presente, me parece que abrieron una pequeña caja de Pandora ahí. ¿Qué diferencia hay entre un apoyo con representación y un apoderado? ¿Debería limitarse la facultad del apoyo en la representación a actos de administración y no de disposición? La ley desgraciadamente no lo indica, pero estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo. Es decir, los actos de disposición en representación sin estar la persona con discapacidad presente, yo creo que la ley no está ahí cumpliendo de protección de los derechos de todas las personas, ¿no? Yo creo que esa atingencia es bastante acertada, es correcto. ¿Considera usted que este nuevo modelo es realmente un mayor riesgo de desprotección y abuso para las personas con discapacidad, como bien razonaba aquel padre respecto a su hijo discapacitado en el caso del testamento que usted nos ha compartido? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo no entiendo, siguiendo también las palabras del doctor Zárate, que yo siempre cito de donde vienen las ideas, ¿cómo se puede aceptar curatela en personas que en principio se pueden defender por sí solas, solo que tienen un tipo de enfermedad como la ludopatía, los compradores compulsivos, y no hay curatela para personas que, digamos, que están con una grave discapacidad, ¿no? Yo creo que aquí se abre una puerta para una mayor desprotección, inclusive ya referido durante mi exposición cómo los notarios a veces tenemos que ponernos fuertes, aún con comparecientes que no tienen ninguna discapacidad, al menos en apariencia, y que tienen toda su intelectualidad intacta. Realmente sí considero que tiene la curatela. Si no les gusta el nombre, cambien el nombre, le podemos buscar otro, pero tiene que mantenerse en las circunstancias necesarias cuando un juez, como dice en la respuesta del Reino Unido a las críticas del comité, ¿no? No es cualquier tercero, es un juez en un proceso regular y a partir de una evaluación profesional psiquiátrica con todas las garantías para los derechos de la persona con discapacidad. Entonces, no es una mala palabra. Ahora, en el otro extremo, también puedo contar otra anécdota. Una persona que hablaba con lenguaje de señas y se podía expresar por escrito. Quería otorgar un poder y para mí no era una persona con discapacidad. Bueno, obviamente era una persona sordomuda, pero yo le hacía preguntas que no podía imaginar que las haría, no las podría haber preparado en su casa y me las respondía. Dijo, perfecto, vamos a otorgar el poder. Usted va a ser el intérprete del lenguaje de señas. Y antes de hacerle escritor, muy bien señora, antes de que ya cancele por los derechos y podamos hacerlo, vamos a revisar, no, bueno, no se lo dije, sino por abajo, antes de que pague, revisa el registro personal, pero por protocolo, y tenía una curatela. Yo me pongo a pensar, ¿cómo esta persona ha podido estar bajo curatela? Dijo, lamentablemente, señor, tiene que levantarla.
usted mismo la puede levantar, ¿no? Me escribió todavía, voy a necesitar que mi curador lo pida, ¿no? No, usted mismo va contrata a su abogado y usted mismo va y levanta su propia curatela. Ese es el otro extremo. Pero eso es porque los jueces en muchos casos no aprovecharon o no valoraron la libertad que les daba el Código Civil para decir, señores, ¿cómo me han traído de frente a esta persona? Solo por ser sordomuda me está diciendo, digamos, que la debo declarar interdicta. Eso no puede ser, ¿no? Ahí están los dos extremos. ¿Pierden los padres representación legal sobre sus menores hijos cuando estos asumen paternidad o maternidad prematura? Yeah. Por eso la palabra aberración que utilizó una distinguida profesional de la salud mental a quien consulté. Sí, es decir, me acuerdo que la vez pasada preguntaron sobre los permisos de viaje. O sea, técnicamente, como ya es representante, ya es totalmente capaz, ya no se aplica el artículo 46 del Código Civil, que quedó casi como un muerto viviente. Ya es una persona totalmente, ya total y plenamente capaz. Técnicamente, escuchen esto, técnicamente podría ir al aeropuerto Jorge Chávez con su DNI naranja o ámbar, con su acta de nacimiento, suponiendo que no estuviéramos en pandemia, y decir, ¿sabe qué? Me voy a Miami. No necesito autorización de viaje porque ya soy una persona plenamente capaz. O como le pasa al colega, voy a vender los bienes el bien que mis padres me dieron por anticipo de legítima, lo quiero vender porque quiero el dinero. Y yo le pregunté inclusive a mi colega, oye, pero estaba digitada alguien. No, era una persona que de esas que salen en esta generación, me decía, ¿no? Que no, que ella era la que quería vender, aparentemente. Y me dijo, lo voy a denunciar, discriminación, ¿no? Pero mire, al final el tema se zanjó porque no se le podía identificar biométricamente. Sería bueno preguntarle a René ahora cómo están haciendo con eso. Les están dando DNIs azules, les están liberando sus datos, los van a ingresar al padrón electoral para votar en las próximas elecciones. Ojo, o sea, esto no lo dijo Nietzsche ni Kant, lo dijo el hombre araña, pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es decir, si yo soy legislador y digo que los mayores de 14, las personas de 14 años a más que ejerzan la paternidad van a ser capaces absolutos, entonces han debido pensar en todo eso, ¿no? Si haces una norma así, tienes que pensar, estás obligado a pensar en todas esas consecuencias, bajo responsabilidad. Así que, lamentablemente, así sería. La institución del apoyo, aun cuando sea con representación, no sustituye al discapacitado. Se exige que el apoyo realice actos en base a la mejor interpretación de la voluntad del discapacitado, sujetos a salvaguardas, aspectos que no son exigibles al apoderado, quien sí sustituye la voluntad del representado. Nótese que el apoyo con representación fundamentalmente va a ser necesario para discapacitados que no pueden manifestar voluntad, donde el juez nombra apoyo con representación a través de una resolución judicial cuyo contenido tendrá que ser publicitado en acto único en el registro personal. Es importante tener en cuenta que en el registro de mandatos se inscribe la representación voluntaria, pero cuando el discapacitado no puede manifestar voluntad, no podría inscribirse este acto en el registro de mandatos y poderes. ¿Considera usted que el apoyo con representación no judicialmente se inscribe en el registro de mandatos y poderes? Ya no importa lo que considere, porque ya hay una resolución de observancia obligatoria que indica que el apoyo con representación únicamente se inscribe en el registro personal y ya no en el registro de mandatos y poderes, ¿no? ¿Qué vacíos, desde el punto de vista notarial, encuentra usted en el decreto legislativo 1384 para detentar un apoyo con representación en una persona en estado de coma? Se refiere al tema evidentemente judicial, ¿no? Porque esta persona no puede manifestar voluntad.
Una persona que se encuentra en estado de coma únicamente tiene que ver el tema, sería únicamente en un tema judicial. Ahora, la ley del notariado no tiene que ver respecto al tema. Y bueno, supongo que un problema importante en esta situación sería tratar de discernir, de descubrir cuál podría ser la voluntad de esta persona en caso de que esta persona en algún momento haya estado consciente, ¿no? Hay personas que llegan al estado de la audiencia y llegan hasta una edad avanzada o relativamente avanzada en esta situación. Entonces, yo creo que lo importante dentro de todo es no tratar de inventarles una voluntad, sino que cuando esta no se puede determinar indubitablemente, cuando llegue el momento que el juez determine cuáles pueden ser los parámetros, va a tenerse que siempre decidir en base a lo que sea mejor para estas personas. Eso es lo que yo podría decir al respecto. ¿Es factible el apoyo para quienes deben ser operados de emergencia y no tienen familiares cercanos que decían por él cuando esté inconsciente producto de la misma enfermedad o accidente? Sí, por supuesto. Ha habido dos iniciativas legislativas previas, lo que se llamaba la penúltima voluntad, ¿no? Los poderes en previsión de la propia incapacidad. Y en las últimas, justamente en el decreto legislativo 384, se ha dado esta opción para que la persona nombre apoyos en caso de queden con algún tipo de discapacidad grave o, digamos, no pueda manifestar su voluntad en el futuro. Ha habido tres cambios en esta norma y efectivamente una persona puede nombrar un apoyo previendo esa opción. Y yo diría que sería una actitud muy responsable por parte de quien tiene obligaciones o personas a cargo para previamente ante una operación que considera de cierto riesgo, realizar un nombramiento de apoyo. Ahora, esta institución proviene de los Estados Unidos y lo llaman Living Will, el testamento vital. Y yo me acuerdo que inclusive más o menos cuando Barack Obama era presidente de los Estados Unidos, él hizo una campaña para que los estadounidenses hicieran Living Wills. Es decir, lo que decía, yo tengo uno, la primera dama también tiene su living will y yo creo que todos deberíamos realizar nuestro living will para poder proteger a los nuestros en circunstancias de emergencia. Así que sí, es un apoyo, es una institución que no está lo suficientemente difundida por los notarios y que creo que debería, yo inclusive hice una exposición sobre eso hace un año más o menos en el Colegio de Notarios de Lima y se titulaba ¿Por qué no hacemos Living Wills? ¿No? Y lo que decía es, la gente no sabe que eso existe y deberíamos de alguna manera publicitarlo. Agradecemos a los asistentes que han participado con sus preguntas y por supuesto a nuestro invitado por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia.